Imagina que acabas de morir. Ante ti aparece una corriente de luz cálida y luminosa. Escuchas voces conocidas que te llaman con afecto. Todo tu ser desea avanzar hacia esa calidez, hacia ese prometido reencuentro. Pero algo profundo dentro de ti, una chispa inexplicable, te dice que esperes. Decides escuchar esa voz y das la vuelta. Le das la espalda a la luz. Y entonces solo hay oscuridad y silencio total. Tu ser entero formula una única pregunta. ¿Y ahora qué? Esta pregunta es real y legítima. Y, curiosamente, casi nadie la responde. En los últimos años han proliferado vídeos, artículos y teorías que advierten sobre el túnel de luz como una especie de trampa cósmica. Te dicen que no entres, que es un sistema de reciclaje que borrará tu memoria y te obligará a regresar. Esa información puede tener validez. Pero es como si alguien te advirtiera que no subieras a un avión sin explicarte cómo llegar realmente a tu destino. Te dejan desorientado, sin mapa, sin alternativas claras. Lo que pocas personas saben es que los textos antiguos que describieron por primera vez ese sistema de reciclaje no se detuvieron ahí. También describieron qué ocurre cuando uno rechaza la luz. Trazaron mapas, ofrecieron guías, identificaron distintos escenarios posibles. Ese conocimiento existe desde hace casi 2000 años. Y merece ser recuperado. Antes de explorar los caminos que se abren tras el rechazo, es fundamental entender algo sobre la naturaleza del túnel mismo. La primera revelación importante es que el túnel no es único. Existen múltiples caminos, múltiples corrientes de luz en el momento posterior a la muerte. Algunos de esos túneles conducen genuinamente hacia la liberación, hacia lo que los gnósticos llamaban el pleroma, esa plenitud que trasciende el tiempo y el espacio. Otros, los más numerosos y los más atractivos, llevan directamente al sistema de reciclaje, a las llamadas esferas arcónticas, donde la memoria se borra y el espíritu es preparado para un nuevo ciclo de existencia. El problema real no es la luz en sí misma. Es la capacidad de discernir qué tipo de luz se tiene ante uno. Los textos gnósticos, en particular el apócrifo de Juan y la Pistis Sofía, describen con notable precisión cómo opera el túnel arcóntico. No lo presentan como un accidente ni como maldad pura, sino como un sistema con propósito. Los arcontes, esas entidades que administran el mundo material sin haberlo creado, necesitan energía para sostener su reino. Ese reino, denominado Kenoma o el vacío, se alimenta de experiencias humanas, de emociones densas, de la conciencia fragmentada que generamos cuando vivimos ignorando nuestra verdadera naturaleza. El túnel arcóntico no opera mediante la fuerza. Eso violaría el libre albedrío, una ley fundamental que incluso los arcontes deben respetar. En cambio, utilizan algo mucho más eficaz, la manipulación emocional sofisticada. El túnel muestra imágenes de seres queridos ya fallecidos, presenta figuras religiosas que fueron veneradas en vida, genera una sensación abrumadora de regreso al hogar, de descanso merecido, de amor incondicional. Todo está diseñado para que el espíritu elija entrar por propia voluntad. Los textos gnósticos distinguen entre dos tipos de luz. La luz del demiurgo, ese arquitecto secundario que organizó el mundo material, y la luz del Padre primero, la fuente original que trasciende toda creación. La luz demiúrgica es brillante, cálida y seductora. Genera urgencia emocional y hace sentir que hay que actuar de inmediato. La luz auténtica, en cambio, no seduce. Resuena, no manipula, espera. Y esa diferencia, aunque sutil, lo cambia todo. Cuando uno da la espalda al túnel y se encuentra en oscuridad y silencio, se abren tres caminos posibles. Cada uno lleva a un destino distinto y requiere condiciones distintas. El primer camino es lo que los textos gnósticos denominaban el metaxu, término que significa literalmente lo que está entre. Es un espacio intermedio, una zona que no pertenece completamente al mundo físico, pero tampoco al reino arcóntico en su totalidad. Cuando el espíritu rechaza el túnel y se encuentra en esa oscuridad inicial, es probable que haya entrado al metaxu. No es un lugar físico, es más bien un estado, una frecuencia de existencia. En esta zona intermedia, todavía se percibe el mundo de los vivos. Se puede observar a las personas moverse, hablar, continuar sus vidas. Pero la interacción densa con ellas resulta imposible. Es como estar detrás de un vidrio invisible. Se puede observar, se puede intentar comunicar, pero rara vez funciona. Quizás alguien muy sensible capte la presencia como una intuición, un escalofrío, una vaga sensación de ser observado. Pero nada más. Uno de los aspectos más desconcertantes del metaxu es la distorsión temporal. El tiempo no fluye linealmente en esa zona.
Lo que se percibe como minutos pueden ser años terrestres, o lo que se siente como décadas de vagabundeo puede representar apenas horas en el tiempo material. Esta distorsión desorienta profundamente a los espíritus que llegan sin conocimiento previo. Algunos quedan atrapados en bucles, repitiendo recuerdos, sin saber cómo avanzar. Sin embargo, el Metaxu no está vacío. Hay otros espíritus en situaciones similares. Algunos están conscientes de dónde se encuentran y por qué. Otros están profundamente confundidos, creyendo aún estar vivos o atrapados en narrativas mentales propias. Es posible interactuar con ellos, aprender de su experiencia e incluso establecer vínculos temporales de comprensión mutua. El Metaxu no es permanente. Es un estado transitorio. Tarde o temprano, todo espíritu que permanece ahí toma una decisión o es llevado a tomarla. Y aquí radica el peligro. Si se permanece en el Metaxu sin claridad sobre la propia naturaleza real, sin conocimiento de lo que se es más allá de la última identidad humana, vendrán entidades a persuadir. No llegarán con violencia, sino con argumentos emocionales perfectamente calibrados. Dirán que ya se descansó suficiente, que los seres queridos esperan del otro lado, que hay lecciones pendientes que solo pueden aprenderse regresando, que el universo tiene un plan que cumplir. Estas entidades no son necesariamente malignas en sentido simple. Están cumpliendo una función dentro del sistema, como oficiales de migración en un aeropuerto cósmico, asegurándose de que todos los pasajeros eventualmente aborden su vuelo asignado. Pero el espíritu consciente no es un pasajero obligado. Y ese conocimiento es lo que lo protege. La verdadera oportunidad del Metaxu es enorme. Es un espacio de recalibración. Puede utilizarse para recordar la propia naturaleza real, más allá del último nombre, la última historia, el último drama humano. Permite observar el sistema desde fuera, entender sus mecanismos sin estar atrapado en ellos. Permite fortalecer la claridad antes de tomar la siguiente decisión. Y esa decisión puede llevar hacia cualquiera de los otros dos escenarios. Algunos espíritus que rechazan el túnel optan por algo que parece contradictorio: volver. Pero aquí es esencial entender una distinción fundamental. Regresar a través del túnel arcóntico significa amnesia completa. La memoria se borra, se implanta un contrato kármico fabricado, se asignan supuestas lecciones pendientes y se envía al espíritu de regreso sin ningún recuerdo de su verdadera naturaleza. Eso es reciclaje. Eso es la trampa. El descenso consciente es algo radicalmente diferente. Es una misión elegida por el propio espíritu, no impuesta por el sistema. Significa regresar al mundo material con un propósito claro, manteniendo cierta conexión con la naturaleza real, aunque la memoria humana quede temporalmente sellada. Los gnósticos de la escuela valentiniana hablaban de espíritus neumáticos que descendían voluntariamente a la materia para cumplir funciones específicas, funciones de despertar, de transmisión de conocimiento, de rescate de otros espíritus atrapados en el ciclo. ¿Por qué alguien elegiría esto? No por masoquismo espiritual. Hay un tipo de amor que no es el amor emocional manipulable que se conoce en la vida ordinaria. Es un amor que percibe a otros espíritus dormidos, sufriendo, atrapados en el ciclo, y decide convertirse en un faro, en una grieta en la matriz que otros puedan notar y seguir. Otra razón posible es completar algo genuinamente iniciado. No deudas kármicas falsas impuestas por el sistema, sino trabajos reales, transmisiones de conocimiento que quedaron inconclusas, linajes espirituales que necesitan continuidad, portales de conciencia que se abrieron y requieren ser sostenidos. Si se inició algo así en una vida anterior y la muerte llegó antes de terminarlo, el descenso consciente permite regresar específicamente para completar esa tarea. Existe también una razón más esotérica: fortalecer el pneuma, la chispa espiritual, a través del desafío consciente. Cada encarnación navegada con lucidez, cada vida vivida despierto en medio del sueño colectivo, potencia la esencia espiritual de formas que no son posibles en estados de existencia más cómodos. Es como entrenar en condiciones de mayor gravedad. Al salir del sistema, se sale más fuerte, más integrado, más capaz. Técnicamente, los textos valentinianos hablan de accesos al mundo material que no pasan por el procesamiento arcóntico estándar, de negociaciones parciales con las esferas, entrar al juego bajo condiciones propias, no bajo los términos del sistema. La memoria se sella, sí, porque un ser humano con memoria completa de vidas pasadas y de su naturaleza neumática probablemente no podría funcionar en la densidad material. Pero se instalan activadores, alarmas espirituales programadas, símbolos específicos que aparecen en momentos clave, personas que desencadenan reconocimientos profundos, textos antiguos que resuenan de forma inexplicable como si siempre se hubieran conocido,
sueños recurrentes que muestran fragmentos del verdadero propósito. Estos activadores están diseñados para despertar el recuerdo en el momento correcto, cuando el espíritu esté suficientemente maduro en esa encarnación como para manejarlo. El riesgo del descenso consciente es real y no debe ignorarse. Es posible olvidar completamente, quedar atrapado en la densidad, identificarse totalmente con el personaje humano y fallar en la misión. Por eso este camino requiere una fortaleza neumática considerable. No es para todos. Y no es algo que deba romantizarse ni buscarse a menos que haya un llamado inequívoco desde lo más profundo del ser. El tercer camino es el más radical, el más difícil y el que representa la verdadera salida, el ascenso directo. Significa salir completamente del sistema demiúrgico, atravesar todas las esferas arcónticas sin ser detenido, sin ceder, sin otorgar consentimiento en ningún nivel, y llegar finalmente al pleroma, esa plenitud que existe más allá del espacio, el tiempo y toda estructura creada. Este es el objetivo final que los textos gnósticos describen, la liberación verdadera. Pero hay que ser absolutamente claros, esto no equivale a morir e irse automáticamente a ningún cielo gnóstico. No funciona así. No basta con haber leído textos, con haber comprendido intelectualmente el sistema, con haber consumido vídeos sobre el tema. El ascenso directo requiere algo mucho más profundo, gnosis consolidada. Y eso significa conocimiento vivido, integrado, que ya forma parte del ser antes de morir. El primer requisito es haber vivido desde el pneuma y no desde el ego. Haber practicado el desapego consciente no como filosofía sino como forma de ser. Haber reconocido las manipulaciones arcónticas en la vida cotidiana, los sistemas de culpa, los contratos emocionales invisibles, las narrativas que mantienen al espíritu pequeño y reactivo. Si no se pueden ver esas trampas aquí, en la densidad material donde todo es más lento y obvio, no se podrán reconocer del otro lado, donde son más sutiles y rápidas. El segundo requisito es la capacidad de atravesar sin dudar. Las esferas arcónticas que rodean el mundo material funcionan como aduanas cósmicas. Cada nivel tiene sus guardianes, y esos guardianes presentan pruebas específicamente diseñadas para hacer ceder al espíritu. Muestran imágenes de errores cometidos en vidas pasadas, los magnifican hasta hacerlos parecer deudas impagables, presentan contratos kármicos supuestamente firmados, amenazan veladamente con consecuencias por intentar pasar sin permiso. La duda en ese momento es letal. Crea grietas en el campo de conciencia, y a través de esas grietas las entidades pueden influir, confundir y eventualmente convencer al espíritu de que no tiene derecho a pasar, de que necesita más lecciones, más ciclos, más sufrimiento para purificarse. La firmeza absoluta en la propia identidad real es el único escudo. Y esa firmeza no se improvisa en el momento de la muerte. Se construye a lo largo de años de práctica, de despertar gradual, de integración. Los textos gnósticos contienen lo que llaman palabras de paso. En el libro de Yu, por ejemplo, se describen frases específicas que el espíritu debe pronunciar al enfrentar a cada guardián de las esferas. Pero no son contraseñas mágicas en sentido ingenuo. Son declaraciones de estado de conciencia, afirmaciones de la verdadera naturaleza codificadas en lenguaje. Algo como, no te reconozco, no soy de este lugar, pertenezco al Padre primero, a la luz increada. No tengo deudas en tu reino. Pronunciar esto sin vacilación, desde un lugar de certeza absoluta, es lo que abre el paso. Hay que ser honestos sobre algo importante. La mayoría de los espíritus que rechazan el túnel de luz no tienen este nivel de integración. No es un juicio, es simplemente la realidad del desarrollo espiritual. Consolidar la gnosis hasta ese grado, vivir desde el pneuma de forma consistente, requiere un trabajo interno que muy pocos completan en una sola vida. Y eso está bien. No es fracaso, es simplemente el punto donde se encuentran las cosas. Por eso existen los otros dos escenarios. El Metaxu no es un callejón sin salida, es una zona de aprendizaje y consolidación. El descenso consciente no es rendición, es una forma de continuar el trabajo desde dentro del sistema. Ambos representan avances enormes comparados con el reciclaje ciego a través del túnel arcóntico. Los textos gnósticos enfatizan algo que puede cambiar la perspectiva sobre todo este proceso. El espíritu no atraviesa este camino solo. Existen presencias, frecuencias, inteligencias que los gnósticos nombraron de diversas maneras. El Cristo gnóstico, que no es la figura religiosa convencional sino el Logos, la inteligencia ordenadora que proviene del pleroma. Sofía, la sabiduría femenina que cayó pero que también busca redención y ayuda a otros a encontrarla. Barbelo, el primer pensamiento del Padre primero manifestado.
Estas presencias no son salvadores externos que rescatan al espíritu mientras éste permanece pasivo. Son resonancias, frecuencias de conciencia con las que es posible alinearse. Si se ha realizado el trabajo interno, si se ha cultivado cierta calidad de conciencia en vida, esas frecuencias reconocen al espíritu y éste las reconoce. Es como sintonizar una estación de radio. Si el receptor interno está bien calibrado, la señal llega. Y esa señal actúa como guía, como faro, como mapa vivo que muestra el camino a través de las esferas. Los textos hablan de un concepto llamado la llamada. En el Himno de la Perla, uno de los textos gnósticos más hermosos, se narra cómo un príncipe desciende al mundo material en una misión pero olvida quién es. Desde su hogar real le envían una carta, un recordatorio. Esa carta lo despierta, le devuelve la memoria y le permite completar su misión y regresar. La llamada funciona de forma similar. Incluso si se muere sin gnosis completa, si se ha iniciado genuinamente el despertar en vida, si se han dado pasos reales hacia la propia liberación, hay una señal que encontrará al espíritu del otro lado. Puede venir en forma de símbolo, de presencia, de conocimiento súbito que emerge desde dentro. Pero llegará. ¿Cómo se traduce todo esto en algo práctico? ¿Qué hacer con esta información ahora, mientras todavía hay tiempo y capacidad de prepararse? El estado al morir es la suma de la claridad acumulada a lo largo de la existencia. No se necesita convertirse en un gnóstico perfecto antes del último aliento. Pero cada momento de lucidez cuenta. Cada vez que se ve a través de una manipulación, cada vez que se elige conciencia sobre reactividad, cada vez que el espíritu se desidentifica de su personaje y se reconoce como el observador detrás de él, se está fortaleciendo el pleuma. Se está construyendo la musculatura espiritual que se necesitará del otro lado. Hay 3 prácticas específicas que fortalecen el pneuma de formas directamente relevantes para lo que se enfrentará después de la muerte. La primera es cultivar la no identificación. Significa observar los propios pensamientos y emociones sin aferrarse a ellos, sin creer que uno es sus pensamientos o sus emociones. Es un entrenamiento de desapego consciente. Esta habilidad resulta esencial cuando en el túnel se presenten imágenes seductoras o cuando los guardianes de las esferas intenten la manipulación emocional. Quien ha entrenado la capacidad de observar sin ser arrastrado podrá mantener su centro en esos momentos críticos. La práctica es simple, dedicar aunque sea 5 minutos diarios a observar lo que surge en la mente, pensamientos, emociones, sensaciones físicas, como nubes que pasan por el cielo. Sin juzgarlos, sin seguirlos. Solo observar cómo aparecen y desaparecen. Con el tiempo, este ejercicio fortalece enormemente la capacidad de desapego. Y ese desapego no produce indiferencia sino libertad real. La segunda práctica es reconocer lo arcóntico en lo cotidiano. Los arcontes no son solo entidades que se encontrarán después de morir. Son fuerzas y sistemas de control que operan aquí y ahora. Reconocerlos en la vida diaria es entrenamiento directo para reconocerlos en el post-muerte. Conviene buscar las manipulaciones emocionales en las propias relaciones, identificar los sistemas de culpa que mantienen ciertos patrones, observar los contratos invisibles aceptados sin cuestionamiento, notar las creencias que mantienen al espíritu pequeño, asustado y dependiente de validación externa. Cuando se detecta algo arcóntico, nombrarlo. Esto es un mecanismo de control. Esto no tiene poder real sobre mí. El acto de nombrar es poderoso porque quita el velo de invisibilidad. Y una vez que se pueden ver esos patrones claramente, pierden gran parte de su influencia. La tercera práctica es familiarizarse con el territorio. Leer los textos que describen las esferas y sus guardianes. No para memorizar nombres en copto o griego, sino para que el pneuma se familiarice con el mapa. Hay una diferencia enorme entre encontrarse con algo completamente desconocido y encontrarse con algo que, aunque no se recuerden los detalles, produce una sensación de familiaridad. Los textos más accesibles para esto son el Apócrifo de Juan, que describe detalladamente las esferas arcónticas, y la Pistis Sophia, que narra el viaje de retorno desde la materia hacia el pleroma. No deben leerse como literatura académica, sino como mapas de un territorio que eventualmente se va a atravesar. Cuando se encuentren del otro lado, habrá reconocimiento. Y ese reconocimiento es orientación. Antes de cerrar, hay una pieza más que completa el mapa. Los arcontes no dependen únicamente del túnel de luz. Ese es su primer filtro. Tienen también un segundo mecanismo, quizás el más sofisticado y difícil de resistir, la revisión de vida. Cuando el espíritu rechaza el túnel, puede ser sometido a una revisión de su existencia recién terminada. Pero no es una revisión neutral. Se magnifican los errores, se amplifican los momentos de debilidad y de daño causado a otros,
se genera una culpa aplastante. Y cuando el espíritu está completamente abrumado por esa culpa, se le ofrece la solución: regresar. Regresar a compensar, a aprender lecciones pendientes, a pagar deudas que los propios arcontes acaban de convencer al espíritu de que tiene. Es una manipulación brillante porque usa la propia conciencia moral del espíritu contra él mismo. Usa el deseo genuino de ser mejor, de no causar daño, de crecer. Tuerce ese deseo y lo convierte en un arma para mantener al espíritu en el ciclo. Y funciona en la mayoría de los casos, incluso con espíritus que habían rechazado el túnel inicial, porque la trampa parece razonable, justa, necesaria. Saber distinguir entre culpa real y culpa fabricada, entender cómo atravesar ese proceso sin ceder el propio poder, es tan crucial como rechazar el túnel mismo. De nada sirve dar la espalda a la luz si después se cae en la trampa de la culpa programada. Rechazar el túnel no es el final del camino. Es el comienzo de una lección real. 3 caminos se abren: permanecer consciente en el espacio intermedio del metaxu, descender de forma voluntaria y con propósito, o ascender directamente hacia el pleroma. Cada uno requiere condiciones distintas. Cada uno representa un nivel diferente de desarrollo espiritual. Y todos son infinitamente superiores al reciclaje ciego. El hecho de que esta información resuene ya es una señal. Los espíritus completamente dormidos no buscan este tipo de conocimiento. Si llegaste hasta aquí, algo en ti ya sabe. Algo recuerda. Y ese recuerdo, por tenue que sea, es el inicio de todo.